entrega. Hoy yo vengo con un corazón expectante, con un corazón gozoso. Hoy yo vengo con la mirada puesta en Jesús, mi amado, orando por su vida, orando por la iglesia y clamando que en esta oportunidad su fervor, su favor, su fuego, su pasión descienda sobre cada casa, descienda sobre cada hogar, descienda sobre su vida y sobre la mía en esta oportunidad. Yo le invito, mi amado, a que oremos juntos en esta mañana y demos gracias al Señor. Espíritu de Dios, queremos darte toda la gloria, queremos darte toda la alabanza, queremos darte toda la exaltación, mi buen Señor Jesucristo, única y exclusivamente a ti en medio de cada hogar, en medio de cada corazón, que se levante una oración como olor fragante delante de tu trono, Espíritu Santo. Señor, gracias por la fe que has puesto en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Dios, por la virtud que nos das, Señor, de cada día conocerte, de cada día entenderte, de cada día, Señor Dios, ir en pos de ti, Señor Jesucristo de la gloria. Bendigo a mis hermanos, bendigo sus vidas, bendigo sus economías, bendigo su salud, amado Espíritu de Dios. Gracias porque tú, Señor, eres soberano, porque tú estás en control. Gracias, Espíritu Santo, porque en ti podemos confiar y no seremos nunca defraudados, amado Señor celestial. Hoy te suplico, Espíritu Santo, que tú desciendas sobre nuestro hogar, que tú desciendas sobre cada persona que en este momento está conectada, no solamente en una transmisión, sino que está conectada en el Espíritu. Señor, atráenos a ti, Señor celestial. Llama nuestra atención para que en esta mañana tu palabra predicada, Señor, traiga vida. Señor, sacie nuestra alma. Espíritu de Dios, conmueva todo aquello que debe ser conmovido. Espíritu Santo, desarraiga todo lo que tenga que ser, Señor, quitado de nuestras vidas, Señor, y empieza a construir, Espíritu de Dios, lo que de pronto se ha tardado por nuestra terquedad, lo que se ha tardado, Señor, por nuestras decisiones. Pero aquí estamos, Señor, humillados delante de tu presencia y gozosos porque tú estás con nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado, le soy sincero, estoy un poco cansado de estar hablando frente a un celular, frente a una cámara, y he estado orando al Señor, he estado clamándole al Señor que muy prontamente nos volvamos a reunir físicamente, que podamos levantar nuestras manos, que podamos adorar juntos, que podamos arrodillarnos, que podamos danzar, que podamos expresar nuestra fe con libertad. Darnos un abrazo, compartir una empanada. Es un espacio que a mi vida le hace falta. Llevo toda mi vida, cada domingo, teniendo esta experiencia, compartiendo la palabra con mis amados hermanos, pero sé en el nombre de Jesús que muy poco tiempo falta para esto. Pero esto en realidad es secundario, mi amado, es secundario al tener como prioridad el reunirnos en torno a la palabra del Señor. Es mi deseo, es mi anhelo, la verdad, que hoy también sea un día de mucha bendición para usted, y que hoy la palabra que el Señor hoy nos trae, seamos sensatos y tengamos oídos abiertos, atentos para poder escuchar lo que el Espíritu Santo tiene hoy para decirnos. Entonces, en la autoridad que el Señor nos ha permitido tener y en la vida que Él nos ha dado por medio de su palabra, ¿qué tal si empezamos nuestra predicación del día de hoy? Hoy quiero hacerles partícipes de una realidad que como cristianos a veces no tenemos muy presente. Tenemos nuestra mirada en tantas cosas, nuestros pensamientos en tantas cosas puntuales y en lo actual, que a veces nos hacen olvidar o a veces no nos hacen tener presente la realidad que quiero leer hoy con usted. Quiero que por favor me acompañe en Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer los primeros versículos. Apocalipsis capítulo 22. Le doy tiempo, unos segundos, para que lo busque allí en su palabra, se sienta
en mayor amistad en este tiempo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Luego el ángel me mostró un río de vida. Y yo quiero que usted vaya imaginándose esta escena. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Gloria al Señor. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel, termina diciendo el apóstol Juan, me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Algo está sucediendo y quiero que empiece a asociar conmigo las palabras que acabamos de leer en esta imagen. Vida. Y al lado de la vida está el Cordero. También tenemos la palabra naciones. Y al lado de la palabra naciones está la palabra salud. Está la palabra siervos. Y al lado de la palabra siervos está la palabra adoración. También vemos allí la palabra Dios. Y al lado de la palabra de Dios está la luz. También aparece la palabra reinarán, acompañado de la expresión por siempre, por los siglos de los siglos. Nosotros como cristianos, mis amados, tenemos que tener en evidencia, tenemos que tener en claridad, tenemos que tener en pasión que el Señor ha preparado un río de vida, donde el árbol de la vida está al lado y lado, donde sus hojas trae sanidad para las naciones, donde veremos a nuestro Señor cara a cara, donde lo adoraremos y donde ya no necesitaremos ni siquiera del sol, porque el Señor mismo iluminará nuestros días por la eternidad. Permítame decirle que, o dejarle en claro, que esto que acabamos de leer, que parece ser un futuro para la iglesia, ya es un constante presente en la mente y en la realidad de nuestro Señor. Ciertamente son imágenes que describen una realidad que de pronto el apóstol Juan no podía entender a cabalidad. Nosotros tampoco la entendemos a cabalidad. Pero esto que parece pintoresco, árboles, hojas, manantiales, ríos, es una realidad no espiritual, sino es una realidad física. Escúcheme muy bien, que usted y yo vamos a vivir por los siglos de los siglos. Yo añoro ese día. Yo añoro ese día en que mi cuerpo, en que mi vida, en que mi alma experimente la bella eternidad que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Yo añoro y ver en un futuro a qué se refería Dios con un río de vida. ¿A qué se refería el Señor con un árbol que sana a las naciones con sus hojas? A unirme a los millones de ángeles y de siervos que adoramos a Cristo por la eternidad. Esta realidad me parece tan interesante porque es que dice que al lado del río
estaba el árbol de la vida. Usted sabe, o si no quiero mencionárselo, que cuando Adán y Eva pecan, son arrojados fuera de lo que conocemos como el Edén. Y dice la palabra que el Señor mandó a sus ángeles a custodiar el árbol de la vida. Y lo que antes estaba custodiado, lo que antes estaba escondido, lo que antes estaba protegido por culpa del pecado del hombre, dice Apocalipsis 22 que será liberado por la victoria de Jesucristo en la cruz. El Cordero inmolado, el que murió por nosotros, ahora está sentado en el trono de gloria, y esto es una realidad para que el Señor nos ha querido transmitir. Y dice acá que todo esto sucederá sin demora. Una realidad, iglesia, que nos dice que no habrá vejez, una realidad que nos dice que no habrá enfermedad, una realidad que nos dice que no habrá tristeza, que no habrá oscuridad. Qué grato es saber el futuro, que ya es un presente para Dios, que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero hacerle una pregunta para ir enfocando un poco la enseñanza. ¿Quiénes disfrutarán de esta realidad? ¿Quiénes disfrutarán del río de agua de vida? ¿Quiénes disfrutarán de la presencia del Señor? ¿Quiénes disfrutarán del árbol que sana a las naciones? ¿Quién disfrutará de la luz de Cristo plenamente? ¿Quiénes? Y la palabra del Señor lo deja claro. Dice que los que entrarán en esta realidad es su iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia del Señor. Pero en esta oportunidad, iglesia, quiero quedarme con un término especial, que lo vemos no una, ni dos, ni tres, sino 7, 8 veces a lo largo del libro del Apocalipsis. Porque el Señor, y quiero que lo tome para su vida, el Señor en medio de su palabra, aunque tiene muchas figuras, aunque tiene muchos términos para darnos significado a lo que somos nosotros, creyentes, seguidores, discípulos, iglesia, ovejas del Señor, dice aquí la palabra que el Señor dice que los que entrarán, de los que disfrutarán, los que vivirán esta realidad que acabamos de leer, son llamados los vencedores. Los vencedores. Porque si hay un sinónimo para la iglesia, es vencedores. Porque si hay alguien que disfrutará de esta eternidad, dice la palabra del Señor, son los que salgan vencedores. Son los que salgan vencedores. Yo quiero que lea conmigo ahí atrasito, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Apocalipsis 21, versículo 7. Dice, el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que salga vencedor heredará todo esto. Entonces, permítame llegar a una conclusión que quiero dejar en su corazón. La iglesia no es un grupo de personas que lo intentan. La iglesia es un grupo de personas que lo logran. La iglesia no es un grupo de personas que lo intentan. Y lo digo con convicción. La iglesia es un grupo de personas que lo logran, porque la iglesia son aquellos que han salido vencedores de cada una de sus batallas, afrentas, circunstancias, tentaciones, momentos, y heredarán todo esto que en esta mañana hemos podido expresar. Por eso en esta oportunidad he titulado esta prédica
saliendo vencedores. Saliendo vencedores. Pero mi amada iglesia, en medio de este estudio de salir vencedores, que es una expresión que Jesús habló con la iglesia en todo momento, a la iglesia en Éfeso le dijo al que salga vencedor, a la iglesia de Pérgamo le dijo al que salga vencedor, a la iglesia en la Odisea les dijo al que salga vencedor. Siempre el Señor tuvo una instrucción de ánimo pronto para su iglesia, a decirles: tienen que pelear y tienen que vencer. No deben solamente intentarlo, deben ganarlo y deben superarlo, deben perseverar, deben persistir en lo que yo les he entregado y en cada una de las afrentas que esta vida nos confronta. Porque cuando revisamos la escritura, cuando podemos mirar la escritura a grosso modo, me doy cuenta, iglesia, que hay un grupo entre nosotros que está perdiendo. Hay un grupo entre nosotros que no lo está logrando porque ha decidido ganar otras cosas. Dice la escritura que ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo? Pero al mismo tiempo está perdiendo su alma. Hay un grupo en la iglesia que está perdiendo, que no está saliendo vencedor, sino como unos grandes perdedores. ¿Por qué? Porque se ha enfocado en lo que pasa, en lo que no permanece, en lo que no va a durar, y esto es el mundo. El mundo pasa y sus deseos, dice 1 Juan 2:17. Pero los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Y aquí ya podemos encontrar alguno de los tips o alguno de los pensamientos que debemos tener frescos en nuestra memoria. Uno de ellos es este: que los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos en esta realidad que el Señor nos ha mostrado por medio de tan bellas imágenes. Yo no quiero que usted pierda. Yo no quiero perder. Yo quiero salir vencedor. La Biblia nos dice quiénes son los que salen vencedores, cuáles son nuestras armas de guerra para salir vencedores. Porque recuerde que un sinónimo de iglesia es vencedores. Y nosotros no podemos ser de los que caen en medio de la carrera o de los que caen en medio de los golpes de la vida. Porque el Señor Jesucristo ha dejado todo a nuestra merced para que podamos decir que en Él somos más que vencedores. Yo sé que esto es un término que usted conoce o que ha escuchado, que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿por qué hay un sector de la iglesia que está perdiendo? ¿Por qué hay un sector de mis hermanos que está peleando y está dando como golpes al aire y no está siendo efectivo en su vida? Dice el versículo 8 de Apocalipsis 21, versículo 8: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, que es lo mismo que la hechicería, los idólatras y todos los mentirosos, recibirán como herencia no lo que acabamos de ver, sino el lago de fuego y azufre, que el Señor dice que es la segunda muerte. La segunda muerte. El Señor reconviene a su iglesia. El Señor día a día exhorta tu vida y exhorta mi vida. El Señor viene y nos elogia. El Señor, y mire, yo quiero decirle algo antes de continuar. Cuando hablamos de iglesia, yo pienso en casa de gracia, claro que sí, pero yo pienso es en su persona, en usted como individuo, ¿sí? Porque esta cuestión, aunque estamos todos juntos, esta cuestión es individual, iglesia.
aunque estamos para ayudarnos, aunque estamos para levantarnos, esto es individual. Y el Señor Jesucristo sigue hablando a su congregación. El Señor Jesucristo sigue hablando a su pueblo. Y el Señor le habla a los fieles y el Señor le habla a los infieles. El Señor le habla a los de muchos años y a los de pocos años. El Señor habla a los pecadores y el Señor habla a los santos. El Señor habla a los buenos maestros y aún a los falsos profetas, porque el Señor ha declarado este tiempo como un tiempo de misericordia. El Señor ha declarado este tiempo como un tiempo de perdón, como un tiempo de gracia, donde está diciéndonos a cada uno de nosotros: sigamos peleando y no nos dejemos vencer por el mal de esta vida. Y cuando el Señor Jesucristo le habló a cada una de las iglesias, no sé si soy claro, en el Apocalipsis, en los primeros capítulos 2 y 3, el Señor tiene un mensaje especial para 7 iglesias. Y cuando habla a cada una de estas iglesias las elogia, porque el Señor no desconoce nuestras obras, porque el Señor no desconoce lo que nosotros somos ni lo que hacemos, tanto bueno como malo. Nada se puede ocultar de los ojos del Señor Jesucristo, absolutamente nada. Su vida no es secreta para Él. Pero ¿qué ha decidido el Señor Jesucristo al conocer nuestra vida? Confrontarla. Confrontarla en el sentido de decirnos: está bien esto que estás haciendo, pero estás perdiendo la batalla en esto. Y viene y nos enfoca, y viene y nos anima, y viene y nos dice: pelea la batalla para que salgas vencedor. Para que salgas vencedor. Hay cosas que Cristo tiene en contra nuestra. Hay cosas en las cuales estamos siendo mucho más débiles que en otras áreas. Y el Señor está diciéndonos en esta mañana: sal vencedor. Sal vencedor, yo te he dejado todo. Yo he peleado también por ti. Sal vencedor en esa área en la cual estás teniendo dificultad. Por eso no pretendo hacer un estudio exhaustivo del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, sino que quiero que miremos sus contextos, quiero que miremos sus ejemplos y quiero que podamos extraer algo para nosotros en esta mañana, en esta oportunidad. La primera de ellas la encontramos en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Dice el versículo 4. Estamos hablando a la iglesia de Éfeso. Y Jesús les dice a ellos: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Cuando miramos el mensaje a cada una de las iglesias, miramos que cada una de las iglesias eran fuertes en ciertas cosas, pero estaban perdiendo la batalla en otras. Lo primero que quiero traer a colación es lo que le dice Jesús a Éfeso, y es que Éfeso había perdido su primer amor. La iglesia de hoy, extrayendo esta situación de la iglesia en Éfeso, la iglesia de hoy debe vencer, mi amado, debe prevalecer, debe superar la apatía que ciertos tiempos vienen a nuestros corazones frente a Dios y sus cosas. Aquí hay algo, y es que ya no se ama a Dios como al principio, y esto es una gran caída. Esto es una gran caída. El primer punto que quiero dejarle en su corazón es que debemos salir vencedores. Debemos salir vencedores de la tradición de la vida. Tenemos un peligro, tenemos
una gran calamidad en medio de la iglesia, y es la monotonía, es la apatía, es ver cómo la llama de la pasión por el Señor y por su obra se va apagando en tantos corazones, se va asfixiando de pronto por los problemas de la vida. Y lo que antes era una gran llama, ahora ha quedado en cenizas. Pero ¿cómo podemos permitir esto? ¿Cómo podemos permitir esto, mi amado, si Cristo no es un Cristo monótono? Si el Señor es una persona para estar descubriendo, día tras día. Dice la palabra del Señor que Él hace todas las cosas nuevas, que Él da agua, ¿cierto?, al que tiene sed desde un río que Él ha llamado un río de vida. Y algo característico de las aguas de los ríos es que el agua de un segundo no es la misma, no es el mismo del segundo después. Es decir, el agua que corre en este momento, ya al segundo siguiente, no es la misma. Porque el Señor, aunque no cambia, aunque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, todavía nos falta tanto por descubrir. Todavía nos falta tanto por conocer. Y aquí había una cuestión, mi amado, y es que la gente está perdiendo porque se está perdiendo su pasión, su primer amor por el Señor Jesucristo. Vive ciertamente en una tradición que lo único que trae es apatía, que lo único que trae es muerte. Nosotros no podemos llevar una vida con Cristo sin amor. No podemos hacerlo. Dice acá el versículo 5, recuerda de dónde has caído, recuerda de dónde has caído. Es una gran caída para todos nosotros el conocer a Jesús, el amar a Jesús y luego transformar la frescura del evangelio en la monotonía de nuestras tradiciones. Es una locura y es una gran tristeza. La tradición no debe robarnos la autenticidad del Señor, la pasión por el Señor, porque es esta pasión nuestro motor, nuestra gasolina, lo que nos impulsa a trascender. Si había alguien que estuviese trastornando el mundo en la iglesia del primer siglo, era una iglesia apasionada por el Señor, era una iglesia que convocaba adoración, era una iglesia que buscaba el rostro del Señor en oración, era una iglesia que buscaba que los demás conociesen la libertad que trae el evangelio, y todo acompañado del amor, porque el evangelio es amor. Primera de Corintios capítulo 13, en el discurso de Pablo justamente del amor, concluye lo siguiente, que siempre ha dejado una huella en mi corazón, y es esto: nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos amor, solo hacemos ruido. ¿Y quién te dijo a ti que Dios te ha entregado esos instrumentos para hacerlos sonar solamente? Los instrumentos tienen la función no solamente de sonar, sino de generar una melodía, de generar una canción. Y el Señor lo que nos ha entregado a nosotros, nos lo ha dado no solamente para hacer ruido, sino para generar una canción de salvación para las naciones. Pero si lo hacemos por hacer, no tendremos trascendencia alguna en los que nos escuchan, no tendremos trascendencia alguna en los que nos acompañan, en los que realmente están alrededor de nosotros. La tradición no es propia de algunas religiones. La tradición, la monotonía, la apatía, el acostumbrarnos es propia del corazón del hombre, iglesia. Por eso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, denunció a los fariseos y les dijo que las tradiciones de ellos habían anulado la ley de Dios, obedeciendo así mandatos de hombres antes que las instrucciones propias del Señor. La tradición busca apagar el fuego de lo nuevo que el Señor tiene para nosotros.
Y en sí la tradición no es mala, pero como iglesia debemos vencer sobre ella cuando ésta está apagando el gozo de nuestra salvación. ¿Cómo es posible que los jóvenes que tenemos toda la alegría y toda la fuerza de la vida, los adultos también, claro que sí, pero quiero enfocarme ciertamente en los jóvenes? ¿Cómo es posible que teniendo tan bella realidad nos distraigamos y nos perdamos en lo que son gozos momentáneos? Vemos la iglesia como algo aburrido, vemos la iglesia como algo impuesto, vemos la iglesia no debe ser eso. La iglesia no, nuestra relación con Cristo no debe ser eso. Y Cristo le está diciendo a la iglesia en Éfeso que no quería que su relación fuese más así, porque era una iglesia con buenas obras, era una iglesia con una buena doctrina, era una iglesia que estaba perseverando, pero una iglesia que estaba haciendo las cosas por costumbre, que estaba haciendo las cosas en la tradición de su vida, y se estaba perdiendo lo nuevo, se estaba perdiendo lo expectante, se estaba perdiendo lo que aún no había descubierto, lo que hay en Cristo Jesús. El evangelio es vida, y como es vida crece, y como es vida se transforma, cambia, no nos deja en un solo lugar, nos lleva a conocer, nos lleva a experimentar, nos lleva a vivir con el gozo que solo provee la salvación. Por eso, mi amado, hay una guerra que debemos librar como cristianos, es una guerra contra la apatía, contra la falta de pasión, contra la tradición y contra la monotonía. Debemos salir vencedores. Debemos salir vencedores porque hay un lema que el Señor puso en mi corazón hace unos meses, y es que Él hará mucho más por nosotros. Los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros. No se canse de soñar en Dios, no se canse de apasionar su corazón por Cristo, mi amado, porque esa misma pasión es la que llevó a Cristo a la cruz. Ese mismo amor fue lo que llevó a Cristo a terminar su obra. Y el Señor hoy te dice: sal vencedor, sal vencedor. Porque el árbol de la vida le pertenece a aquellos que salen vencedores en este sentido. En un segundo lugar, en un segundo ataque, en un segundo obstáculo, tenemos el temor. El temor. Debemos salir vencedores del temor que genera la persecución. Y es que quiero que lea conmigo Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir, le dice Jesús a la iglesia en ese momento. En ese momento, esto es una profecía puntual para la iglesia de Esmirna. Pero le dice el Señor: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Para poder ser la iglesia de los vencedores, debemos ser la iglesia que conoce el costo de seguir a Jesucristo. Pablo a los filipenses les dijo: no solamente se les ha concedido creer en Jesús, sino también sufrir por Jesús. A nosotros nos han pintado una iglesia, yo no sé cuál. A nosotros nos han pintado una relación con Cristo, a veces muy abstracta, pero el evangelio tiene un costo. El vivir para Cristo tiene un costo y cada uno de nosotros debe pagarlo. Para la iglesia han sido tiempos de rechazo, tanto de índole civil como de índole familiar. Y yo quiero decirte en esta mañana: tú estás dispuesto a vivir
tales cosas como la cárcel, como la muerte, como la persecución, como el rechazo, con tal de no negar a Cristo como tu Salvador. Uno recibe muchas invitaciones, en este último tiempo ya no, pero siempre uno recibe invitaciones para el matrimonio, o para el baby shower, o para el cumpleaños, o para el evento que sea que se esté realizando. Y siempre esas invitaciones tienen un mensaje, tienen una dirección, tienen una frase alusiva. El Señor también nos ha pasado a nosotros una invitación. Y la invitación dice: Daniel, carga tu cruz, carga tu propia cruz y sígueme. No solamente ven, no, sino sé consciente que debes tomar tu propia cruz. Seguir a Jesucristo tiene un costo, mi amado. Y las palabras que fueron dadas a Pedro, y las palabras que fueron dadas a Juan, y las palabras que fueron dadas a Pablo, son las palabras que siguen siendo dadas a cada uno de nosotros. Toma tu propia cruz y sígueme. En esta vida vamos a tener momentos que atemorizan, pero el Señor nos dice, nos invita a vencer este temor. ¿Cómo? ¿Cómo vencemos el temor que nos genera ciertamente algunas eventualidades? Dice Primera de Juan, yo lo busco aquí rápidamente, Primera de Juan 4:18. El amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es la manera de romper, la manera de vencer el temor? Por medio del amor que tenemos en Dios. Fue la primera exhortación. Fue la primera exhortación que encontramos en el primer punto. Éfeso había dejado su primer amor. Esmirna, el amor era lo que le iba a ayudar a superar la persecución y las eventualidades que iban a tener en ese mismo instante, durante esos días, durante su vida. Propiamente es el amor, el cual el Señor nos ha llamado a recuperar, lo que nos va a ayudar a vencer el temor de las pruebas y de las circunstancias. El que salga vencedor, dice la palabra del Señor, le daré la corona de la vida. Había un peligro, y es que los de Esmirna, por estas circunstancias, se alejaran de Cristo, negaran a Cristo y no se dieran cuenta que su alma es mucho más importante que su cuerpo. Jesucristo nos dijo: no tengan temor de los que les pueda hacer daño al cuerpo, porque ciertamente su alma ya está en las manos del Todopoderoso. Además, el Señor Jesucristo nos ha prometido un cuerpo incorruptible en un futuro muy, muy cercano. Pero como el tiempo de verdad es corto y quiero seguir adelante, continuamos en este tercer punto. Y ahora nos concentramos en dos iglesias: la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. ¿Y por qué las he decidido unir? Porque tristemente estas dos iglesias estaban compartiendo una misma lucha. El Señor tenía algo en contra de ellas muy similar, y es que ambas iglesias, aunque amaban al Señor, ambas iglesias, aunque tenían cosas que Dios les elogiaba y Dios les decía: sigan haciendo eso que está muy bien hecho, estas dos iglesias tenían el problema de tolerar el pecado de algunos de sus miembros. Y esto es un peligro inminente en medio de nuestros tiempos. Debemos salir vencedores de la tolerancia al pecado. Leemos en los versículos 14 y 15 del capítulo 2 de Apocalipsis: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales.
Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. Y dice el versículo 20, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Jesús no está diciendo que la iglesia está practicando tales pecados de inmoralidad sexual, pero sí, el pecado de la iglesia, o sobre lo que tiene que prevalecer la iglesia, es que no estaba haciendo estorbo para los que sí lo estaban llevando a cabo. Y el problema, mi amado, es que nos volvemos cómplices, así no lo cometamos, y nos volvemos cómplices de la muerte que trae el pecado. Nosotros como cristianos, ahora en el Señor, tenemos una guerra declarada con el pecado. Si algo nos ha ayudado la unción del Espíritu Santo, la lectura de la palabra, el amor al Señor, es a pelear día tras día con el pecado que nos acecha, que busca esclavizarnos, que busca engañarnos y que busca llevarnos a la muerte, a la destrucción. El secreto, una vez más, está en el amor. El que ama a Cristo pelea con sus bajas pasiones, lucha en contra de aquello que le quita su plenitud en Cristo, su relación en Cristo. Esto es preocupante y es peligroso. La iglesia de hoy debe estorbar el pecado de absolutamente todos. El sacerdote Elí, en los tiempos del profeta Samuel, este varón es recordado por todos nosotros porque no estorbó el pecado de sus hijos. Conociendo el pecado, se quedó callado. Conociendo las malas prácticas, no entró a reprender justamente esto. ¿Qué terminó pasando en la familia donde no se estorbó el pecado? Un desenlace no deseado, de muerte, de guerra, de destitución. Pero mejores cosas Dios ha preparado a quienes lo aman. Mejores cosas el Señor ha preparado para los que le dicen no a ese pecado. Mejores cosas el Señor ha preparado para los que luchamos diariamente para ser cada día más como Cristo y agradar a aquel que nos ha llamado a su servicio. Yo no puedo obviar que vivimos de tentación en tentación. No puedo obviar que vivimos de tropiezo en tropiezo. Lo veíamos hace unos 20 días. El Señor dice, es verdad, es imposible que los tropiezos no vengan. Pero, hoy la invitación es a que salgamos vencedores de la tolerancia del pecado, Juliancito. Póngalo allí, por favor. De la tolerancia del pecado. ¿Qué te está haciendo caer? ¿Es tu área sexual? ¿Es tu área económica? ¿Es tu área familiar? El Señor está diciendo, aquí hay una iglesia que debe pelear contra el pecado silencioso que quiere matar a la iglesia. Recuerdo en este momento al rey David. El rey David que venció a Goliat, pero que no pudo vencer su propio corazón al mirar a Betsabé. Parece ser que Betsabé fue más gigante, fue más grande, fue más fuerte que Goliat. Pero no fue Betsabé como tal, fueron sus propias bajas pasiones. Fue su propia debilidad, fue su propia carne quien lo tentó, lo traicionó y él cayó redondito. ¿Sabe cuál fue el mayor problema de David? Él pecó con Betsabé, mandó a matar a Urías,
perdió a su hijo. Pero el mayor error del rey David fue haber callado su pecado. Fue haberse quedado con eso en su corazón y en su vida, no haberlo confesado. Y esto dice el Salmo 51, que secó hasta sus huesos, alejó la bendición del Señor, trajo desdicha a su corazón. Hasta que David no confesó su pecado, hasta que no vino Natán, el profeta, a estorbar el pecado de David, él no pudo seguir con su vida y estaba viviendo en un momento de derrota. Y el Señor no quería eso para David. El Señor quería que él saliese vencedor también de ese infortunio, de ese momento triste de muerte, de dolor por el pecado que él tuvo desde su corazón. Nosotros a veces decidimos vivir en enemistad con Dios por tener una amistad con el hombre. A veces decidimos mentirle a Dios o mentirle al hombre por estar bien con el hombre, sin importar que Dios diga que no debemos decir mentiras. A veces estamos con aquella persona por complacer a esa persona, así eso nos lleva a estar en contra del Señor. La cuestión está, mi amado, que al hacer esto hemos escogido la muerte en vez de la vida. La iglesia de Cristo es una iglesia que debe ser digna del Señor. Y el Señor dijo que todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de él. Toda persona que decide seguir a Cristo, pero sigue mirando su pasado, se sigue comportando como antes o sigue viviendo como viven los que están sin Cristo, no son dignos del Señor. No son dignos del Señor. Mi amado, y yo quiero decirte en esta mañana que espero que esta predicación, que este mensaje estorbe tu pecado. No puedes continuar con tu vida con secretos en medio de tu oscuridad. Tu secreto necesita la luz de Cristo. La bendición del Señor viene sobre los que son radicales para Él, los que son fieles en Él. Tú mejor que nadie sabes qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás viviendo. Que el Señor dice, estás perdiendo la batalla. Pelea. Arrepiéntete. Sal adelante. Hay personas que no heredarán el reino de los cielos por cobardes. Por cobardes. ¿Lo recuerda? Apocalipsis 21:8. Ni los cobardes ni los incrédulos heredarán la vida eterna. Si tienes que decirle no a ese hombre, si tienes que decirle no a esa mujer, hazlo. Si tienes que decirle no a esa situación, si tienes que decirle no a ese momento, hazlo. Con tal de que ese no sea un sí para Cristo. Debemos salir vencedores de tolerar el pecado en nosotros. No podemos basarnos en la gracia y en la misericordia del Señor todos los días para hacer nuestras fechorías, porque ciertamente la gracia y la misericordia del Señor no están con nosotros. Debemos ser fieles y leales, porque fiel y leal es el que nos ha salvado de la muerte. No aceptes más el pecado en tu vida. Lucha, pelea y gana, pelea y vence. Porque el Señor ha hecho todo en la cruz. Nos ha dado todas las herramientas para que seamos nosotros los que dominemos la situación y no el pecado nos domine a nosotros. Mire lo que viene a continuación. Mire lo que viene a continuación. La iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Y mire lo que le dice Dios a Sardis. Esto me impresiona.
Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas. Y este cuarto punto lo he llamado que debemos salir vencedores de la tumba. Debemos salir vencedores de la tumba. Una de las iglesias, muchas personas de las 7 iglesias siempre le dan mucho palo a la Odisea, la iglesia tibia. Pero Sardis, el Señor les dice a ellos, ustedes tienen fama de vivos, pero su realidad es que están muertos. Y es que como hijos de Dios no vivimos de reputaciones. Esta iglesia imitaba ser una iglesia, pero estaba muerta. Sardis es una iglesia tipo museo. Yo hace muchos años, pero yo no sé si todavía exista, yo pienso que sí está, el Museo del Mar, en la Universidad de La Salle, creo que es en el centro de Bogotá. Usted va y usted puede ver las especies, imágenes, objetos, etcétera, 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 cuadros. Pero es un museo que solamente nos hace ver como todo como real, nos hace ver todo como normal. De pronto hay animales disecados y usted puede ver, uy, mire este animal, el tamaño, su proporción, sus colores, pero están muertos. Pero están muertos. Yo no puedo yo la verdad, mi amado, en mi caminar con Cristo, yo no contemplo qué es una iglesia muerta, porque para mí la iglesia está viva por el Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que estaba pasando en Sardis? Que estaba viviendo en medio de una tumba, cuando nuestro mensaje es que el sepulcro está vacío. ¿Cómo la iglesia está en medio de una tumba? Ni siquiera estaba en un templo, sino en una tumba porque estaba muerta. Y hay muchas personas que tienen fama de estar vivas, pero en realidad están muertas. Porque los hijos de Dios no vivimos de reputaciones. Está una iglesia dormida. Es una iglesia que no está vigilante. Es una iglesia descuidada. Y recuerde que cuando hablo de iglesia no estoy hablando de una congregación, estoy hablando de su corazón, de su ser, de todo lo que es usted, mi amado, usted como individuo. ¿Y por qué? Muy seguramente habían tolerado el pecado. Y el pecado trae muerte. Dice Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Delitos y pecados. Pues ahora hay que salir de esa tumba. El sepulcro también tiene que ser abierto de nuestra iglesia, de nuestras vidas. No podemos vivir por la fama de lo que digan nosotros. ¿Qué dice Cristo de tu verdadera vida espiritual? ¿Cómo vencemos esta tumba? ¿Cómo nos levantamos de esta tumba? ¿Cómo salimos vencedores de la muerte? Lea conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 3. Versículo 2. Sé vigilante. Sé vigilante. No hay tiempo para la indiferencia. No hay tiempo para seguir como estamos haciendo. Debemos evaluar cada situación. Debemos generar cambios. Debemos confrontar lo que está trayendo muerte en nuestras vidas. La apatía, la falta de oración, la falta de compromiso, el pecado, lo que está trayendo apatía, muerte, desolación a nuestras vidas. Debemos confrontarlo, mi amado. No podemos seguir siendo indiferentes. El Señor dice acá, sé vigilante. Sé vigilante. Es hora de los que están durmiendo que se despierten y se den cuenta y sean autocríticos en su propia vida. Y digan, ciertamente esto
no es lo que Dios tiene para mí, no es lo que Dios quiere para mí. Segundo, dice el versículo 2, y afirma las cosas que están por morir. Lo segundo es que debemos afirmar lo que todavía es rescatable, avivar lo que está por apagarse. ¿Usted ha visto ese carbón encendido, pero que ya se está volviendo blancuzco, pero que todavía tiene un poco de rojo? Ese carbón todavía se puede avivar. Ese carbón todavía se le puede dar oxígeno para que vuelva a crear una llama. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá es, en primer lugar, sé vigilante, no es tiempo de ser indiferentes. Y segundo, afirma lo poco que tienes, afírmalo. Tercero, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Éfeso había dejado su primer amor. Sardis había olvidado sus primeras enseñanzas. Aquellas que nos plantan en la ética y en la moral del Señor, en la fe de Cristo, que nos ayuda a superar todas las cosas. Cuando Pedro iba a ser zarandeado por el enemigo, el Señor le dijo: no importa, Pedro, pero oraré para que tu fe no falte. Debemos acordarnos de lo que hemos recibido, oído en el principio. Volver a las sendas antiguas, claro que sí, porque en estos tiempos hay mucha contaminación. Cuarto, y guárdalo. Debemos guardar las verdades bíblicas, mis amados. Esta palabra que el Señor nos ha dado nos da la vida. Esta palabra que el Señor nos ha dado es lo que nos permite continuar, lo que nos orienta. Si obedecemos la palabra del Señor, ciertamente despertaremos, viviremos, seremos avivados por el Señor. Y en quinto lugar, y muy importante, dice el versículo sigamos leyendo. Ahí mismo en el 3, perdón. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo. Y en quinto lugar, y arrepiéntete. Arrepentirnos es voltear nuestra mirada de lo que estamos haciendo y ponerla en Cristo Jesús. Es poner los pensamientos competentes en la sabiduría del Señor para poder realmente generar cambios en nuestros comportamientos. ¿Cómo salimos de la tumba? Siendo vigilantes, afirmando lo que todavía es rescatable, acordándonos de lo que habíamos recibido y oído, guardando las verdades del Señor, es decir, obedeciéndolas y generando un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento. Por el momento hemos visto 4 cosas. Permítame hacer un breve resumen para continuar y ya concluir nuestro tema en esta mañana. La iglesia tiene un llamado. Discúlpenme. La iglesia tiene un llamado a vencer la tradición, la apatía, lo que le quita la pasión a la vida de Cristo, a la vida con Cristo. Tiene un llamado a vencer el temor generado por el costo del evangelio. Tiene un llamado a vencer la tolerancia con el pecado en medio de las iglesias. Y en cuarto lugar, tiene un llamado a salir vencedores de la tumba. La iglesia del Señor no dice que no se encierra en 4 paredes. ¿Sí o no hemos dicho eso? Pues mucho menos en 4 tablas. ¿Sí? La iglesia está viva, pero la iglesia no vive de famas. La iglesia no vive de reputaciones. La iglesia vive de cambios, de transformaciones, de estar conscientes, de ser vigilantes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En un quinto aspecto, entramos a mirar rápidamente la iglesia de Filadelfia. La iglesia fiel, ¿sabe? La iglesia en la cual el Señor no tiene nada en contra. Una iglesia que dice con poca fuerza, pero que ha logrado mucho. Es una iglesia de un ejemplo maravilloso. Es una iglesia que trae un respiro en medio de cada una de las cosas que Dios le está diciendo a las demás. Decía: Señor, por favor. Es una iglesia que saca la cara por todos nosotros. La iglesia Filadelfia es la iglesia fiel. Pero hay una exhortación.
El Señor Jesucristo no la deja sin la exhortación. Y dice el versículo 11, vengo pronto, Filadelfia, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Aférrate a lo que tienes. Lo que yo quiero en esta mañana explicar con respecto a esto es que nosotros debemos salir vencedores ante la tentación de la distracción. Ante la tentación de la distracción. Filadelfia, aunque con poca fuerza, dice aquí la palabra del Señor, ha obedecido la palabra y no ha renegado del nombre de Cristo. Y con esa poca fuerza y con esa bendición de fidelidad al Señor, le dice el Señor Jesucristo, aférrate a lo que tienes. Y nosotros siempre tendremos la tentación del mundo que nos va a ofrecer cosas mejores, cosas más llamativas. Y para eso, para poderlas tener, tendríamos que soltar a Cristo para que con nuestras manos vacías y nuestro cerebro también, si hacemos eso, tomar lo que el mundo nos ofrece. El Señor dice, la victoria del creyente está en aferrarse a lo que ya ha podido conseguir, a lo que ya ha podido lograr, así su fuerza sea poca, pero que haya sido obediente. Mi amado, ¿qué has logrado en Cristo? Aférrate a Cristo. Aférrate a la vida en Cristo, al conocimiento y al entendimiento en Cristo Jesús. El Señor te ama, el Señor nos sorprende cada día y este es un tiempo de ser fieles. Este es un tiempo de no fallar, aunque lo hacemos. Pero es un tiempo de no fallar, es un tiempo de fidelidad. Me gustó mucho lo que dijo Carolina en la dirección de la alabanza. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? Pues debe ser un tiempo de fidelidad para cada uno de nosotros. Debemos vencer la tentación de la distracción. Debemos salir vencedores de todo aquello que nos quiere alejar, de todo aquello que nos quiere separar. Debemos salir vencedores de todo aquello que nos quiere engañar. Debemos estar alertas, ser vigilantes como veíamos con la iglesia de Sardis. Y para finalizar, iglesia, quiero tocar como último punto lo de la iglesia de la Odisea en el versículo 16. Por tanto, Apocalipsis 3:16, por tanto, no eres ni frío ni caliente, sino tibio, por lo tanto estoy por vomitarte de mi boca. Debemos salir vencedores de una tibia relación. Debemos salir vencedores de la hipocresía. Debemos salir vencedores de un juego en el cual muchos han querido entrar. Y es el juego de simpatizar con Cristo. Cristo no quiere simpatizantes. Cristo quiere sufrientes. Cristo quiere siervos. Cristo quiere discípulos. Cristo no quiere personas que digan, qué bonito servicio. Cristo quiere gente comprometida. Y mi amado, hay algo muy importante en la iglesia de la Odisea. Y es que la iglesia de la Odisea no era iglesia. Era una congregación. Podían partir el pan, podían orar. Pero era una iglesia que no era iglesia. Porque era una iglesia que no tenía una genuina salvación. El que no eran ni fríos y no eran ni calientes. Y nosotros como iglesia debemos ser calientes, vivir en el fuego del Señor, en la pasión del Señor. Por eso el Señor dice en el versículo 20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo.
Era una iglesia que conocía algunos preceptos, tenía algunos mandamientos del Señor, había leído algunas cartas de Pablo muy seguramente, pero era una iglesia que no tenía a Cristo, era una iglesia que no era salva. Y los que viven de esta manera hipócrita, de los que viven de esta manera tibia, pues ciertamente deben vencer esta tibia relación decidiéndose por Cristo. ¿Te decides por Cristo o te decides por el mundo? Pero no puedes estar entre las dos, un día sí y un día no. Porque si es así es porque nunca estás, porque nunca es un sí en el Señor Jesucristo. Mi amado, esto es un gran peligro que muchas personas pueden estar viviendo en estos momentos. Yo quiero decirte algo. No hay salvación en medio de la tibieza. No hay salvación en medio de las creencias. Porque seas una persona bendecida, porque seas una persona que le vaya bien, porque seas una persona que tenga dinero, no significa que seas una persona salva. Dice acá el versículo 18, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. El Señor Jesucristo le dijo a la iglesia, una iglesia que tenía todo, tenía vestidos, tenía colirio para sus ojos, tenía riquezas, y el Señor les decía, eso que ustedes creen que es su protección no les sirve de nada. Vengan a mí, que yo les voy a dar lo que su eternidad realmente necesita. Era una iglesia que estaba reemplazando a Cristo con muchas otras cosas, pues es una iglesia que no estaba en la vida del Señor. Aló. Y quiero concluir con capítulo 5 de Primera de Juan. Dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Todo el que ha nacido de Dios vence, y nuestra victoria es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo si no es el que cree en el Hijo de Dios? Sal vencedor por medio de la fe en Cristo Jesús. La fe es lo que nos va a dar a nosotros el ímpetu, las ganas, la fuerza, la orientación para que podamos salir vencedores de cada una de las circunstancias que la vida nos ponga. Debemos salir vencedores, mi amado, porque Dios quiere relaciones apasionadas con Él. El Señor es fuego consumidor. El Señor, cuando descendió sobre los apóstoles, dice que eran como lenguas de fuego. Ciertamente el Señor mantenía encendido el espíritu de la iglesia para continuar con la obra. El Señor nos llama en esta mañana, aunque, mire, ¿cuál es la estrategia de Satanás en medio de estos tiempos? Apagar la llama de muchos cristianos por medio de la distracción, por medio de la falta de oración, por medio de la falta de ayuno, por medio de la falta de congregarse, ¿sí? Pero volveremos con mayor fuerza. Volveremos mejores, volveremos en el nombre de Cristo Jesús mucho más apasionados, porque sé en el Espíritu que un avivamiento vendrá para su iglesia, porque sé que el Señor está transformando, porque sé que el Señor le ha dado a muchos pastores, a muchos siervos, a mi vida misma, nos ha dado a muchos de nosotros una perspectiva diferente de lo que es iglesia. Debemos repensar nuestra fe, ciertamente, en lo que el Señor nos ha dado para que tengamos por victoria. Sea cual sea tu situación, el Señor te invita hoy a que no pierdas la batalla. La iglesia de Cristo no es la iglesia que lo intenta, sino es la iglesia que lo logra. Y allí está tu vida, allí está la mía, allí está lo que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. No te quiero ver como un perdedor,
No quiero ver que te devuelvas al mundo. No quiero verte desanimado, sino quiero verte desafiando ciertamente las tentaciones de esta vida. Quiero verte apasionado por el Señor. Quiero unirme a ti en tu amor a Cristo y que juntos salgamos adelante, salgamos vencedores y que realmente podamos vivir una sincera y gozosa relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si oramos en esta mañana para finalizar? Disponga su cuerpo, disponga todo su ser, disponga su vida en esta oportunidad y oremos juntos al Señor por este mensaje que Él nos ha traído. Espero que haya sido de bendición para su vida, iglesia. Yo sé que el Señor, mire, mi fe siempre está que en medio de mis enredos, en medio de lo que a mí me haga falta hablar, en medio de mis debilidades en la predicación, el Señor se exalta. El Señor se exalta y sé que habla directamente a su corazón. Ore conmigo en esta oportunidad. Padre, yo quiero darte toda la gloria y toda la adoración, Señor. Quiero darte toda la exaltación a ti, mi Señor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a salir vencedores, Jesús, a adquirir, a tomar las promesas que tú tienes para tus hijos. Padre, no permitas que la tibieza, que la tentación, que la tumba, Señor, no permitas que la tolerancia, el temor, Padre, o la tradición de la vida sean enterrándonos, amado Espíritu Santo, sino que nos levantemos sobre cada una de estas cosas, Señor, y podamos tener una mirada mejor, franca, objetiva, Señor, sobre las circunstancias y sobre la vida, Señor celestial. Padre, bendice a mis hermanos, porque somos del grupo de los vencedores. Somos del grupo, Señor, de los que no tiran la toalla. Somos del grupo de los que peleamos. Somos del grupo, Señor celestial, de los que conquistamos en el nombre de Cristo Jesús, porque en ti somos más que vencedores. Señor, anima a tu iglesia, bendice a Casa de Gracia, Señor, y derrama de tu espíritu, de tu fuego sobre cada persona y sobre cada vida. Les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te pido que seas tú guardando su entrada y su salida. Padre, haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, Señor. Muestra tu favor día a día para cada una de nuestras familias, Señor celestial. Que en cada uno de nosotros podamos invocar tu nombre, Señor Jesucristo, en cada circunstancia. Gracias por la sanidad, gracias por la provisión, gracias por el cuidado, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu pastoreo, gracias por tu amor, gracias por todo lo que eres tú en nosotros. Señor Jesucristo, te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de nuestra celebración familiar.